Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Chávez, eh, soy miembro de APAEL y el día de hoy vengo a hablar sobre logoarte. Vamos a hacer una serie de sesiones relacionadas a la logoterapia y el arte. Vamos a hablar ahora vamos a hacer una introducción a la arte terapia y al logoarte. Ujú. Vamos a esperar a que la gente vaya ingresando. Pueden ir dejando, si en algún momento tienen preguntas, comentarios en relación a este tema. Va a ser una serie de lives que vamos a hacer sobre este tema. Y ya. Entonces, ¿qué es el logoarte? ¿No? El logoarte o la arte terapia, ahí para comenzar, ¿no? Hablar de la arte terapia. La arte terapia es la unión de la terapia, ¿no? De la terapia, puede ser cualquier terapia en general. La gestal, por ejemplo, tiene mucho, en la gestal se utiliza mucho el arte, en la terapia junguiana se utiliza mucho el arte, las distintas expresiones artísticas que existen. Entonces, lo que tratamos de hacer a través de la arte terapia es unir esta herramienta que es el arte y buscar una integración con determinada corriente terapéutica. Digamos que cuando hablamos de arte terapia o logoarte, Frankl no trabajó en ningún momento con arte. Es una propuesta que estamos haciendo nosotros de la integración de estas diversas técnicas de arte que hemos estado trabajando ya durante mucho tiempo, artes plásticas, artes ligadas a la narrativa, arte dramático, la integración, por ejemplo, del psicodrama, el teatro como herramienta para la expresión de material interno y de qué manera podríamos nosotros tomar estas herramientas artísticas y comenzar a trabajar, por ejemplo, temas relacionados a los valores, temas relacionados al sentido de vida. Entonces hay una serie, o temas existenciales propiamente dicho, desde el arte, ¿no? Nuestro objetivo con el trabajo desde el arte es, primero, ayudar a tomar conciencia de uno mismo, ¿no? O sea, el arte como una forma de poder expresar de otra manera lo que cada uno le sucede, ¿no? De una manera mucho menos intrusiva. No se le pregunta al paciente propiamente dicho con las palabras, sino se le pide a través de una expresión artística eh, que manifieste lo que le sucede. Entonces, hay toda una serie ahí de pautas a seguir. Esto es un primer live introductorio, pero digamos, en primera instancia podríamos hablar de la relación de la persona el, con el material. Con el material podríamos decir que, por ejemplo, es distinto expresar a través de la música, siendo músico, y por otro lado, es distinto expresar a través de la música siendo no músico, o siendo un músico frustrado, o habiendo, por ejemplo, haber sido negado de la música. Me refiero más a que, por ejemplo, al abuso creativo. En la arte terapia y en nuestra propuesta de logo arte hablamos del abuso creativo, y es eso que hace que, por ejemplo, muchas personas se nieguen a expresar de tal o cual forma o tengan tal vez miedo de expresar en las formaciones de arte terapia, en las formaciones de logoarte, se ve eso, ¿no? Muchas personas que, por ejemplo, son muy buenas expresando, tal vez puede ser a través del escribir poesía o del escribir cuentos, pero en otras expresiones artísticas no se sienten tan bien, ¿no? Y eso a veces responde a temas relacionados a la historia personal, a este abuso creativo del que hablamos. Y es importante eso, ¿no? En primera instancia, poder identificar la relación con el material. No es lo mismo, por ejemplo, dibujar con tinta china a dibujar con carboncillo o a dibujar con crayolas. Entonces, primero la relación con el material
y también en la relación con lo que cada uno quiera o esté dispuesto a trabajar. En primer lugar, dentro de esta serie de pasos con los que trabajamos el logoarte, estamos hablando de la evocación, de la expresión, de la exploración, de la amplificación y de la resignificación. Son 5 pasos que tenemos muy en cuenta, que si bien son pasos, no son pasos así fijos, ¿no? O sea, son pasos flexibles. Digamos, a veces podemos hablar de una evocación a través de algo que sucede. Puede ser, por ejemplo, una ruptura de pareja o si vamos a tocar un tema existencial, podría ser la muerte de alguien o la muerte de uno mismo. En primera instancia, algo que ayude a evocar algo, o sea, es el material que vamos a tener, con el que vamos a comenzar a trabajar desde tal o cual expresión artística, y para eso vamos a utilizar al arte, ¿no? O sea, luego viene el segundo paso después de la evocación, la expresión, y vamos ahí a tener en cuenta cuál herramienta artística se nos acomoda mejor. Cuando hablamos de arteterapia, igual que cuando hablamos de logoarte, estamos hablando no de la búsqueda de la excelencia a través de la manifestación con tal o cual arte, ¿no? Sino del uso que se le puede dar, ¿no?, al arte, volvernos a apropiar del arte para poder trabajar temas internos, ¿no? Primero, la ayuda a tomar conciencia de uno mismo, ¿no? Este tema tan corporal, tan físico, que es el trabajo con distintas herramientas. Podemos hablar, por ejemplo, de la distinción entre el trabajo con arcilla, ¿no?, y la toma de conciencia que me puede dar el trabajo con arcilla es distinto a la toma de conciencia de mí mismo que me puede dar el trabajo con música o con movimiento corporal. Vamos a ver también la diferencia entre el trabajo individual y el trabajo grupal. En terapia también es muy interesante, ¿no? En el trabajo uno a uno, con trabajos relacionados a collage, por ejemplo, o mandalas, trabajos que puedes hacer con otra persona, ¿no? O en grupo, con otra persona, puede ser el terapeuta, puede trabajarse también con parejas, ¿no? Cartas asociativas o dibujos libres. Hay algunas expresiones artísticas o trabajos con arte desde la terapia que pueden ser de manera libre, u otros pueden tener cierta dirección, ¿no? Ya digamos, estamos hablando de algo que puede tener ya un objetivo. Normalmente siempre en psicología hablamos del arte o hablamos de alguna expresión de tipo un dibujo y lo único que pensamos o lo primero que pensamos es en el makeover, en el Rorschach, en técnicas proyectivas, pero digamos en el logo arte y en la arte terapia estamos buscando darle otra utilidad al arte, ¿no? Utilizando este esquema, ¿no? Este esquema de evocar, de expresar, explorar, amplificar la variedad de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con el dibujo, hay un trabajo muy interesante que es el dibujo del juguete preferido que cada uno tuvo cuando era niño. Entonces, uno, después de la exploración o en la exploración, uno puede ahí identificar y amplificar la visión que tuvo en alguna etapa en particular relacionada a ese momento en donde ese juguete tenía una significancia fuerte en mí, y luego puedo resignificar ese vínculo o resignificar algún hecho en particular de esa etapa de mi vida. Entonces estamos hablando de un esquema que, como les decía, si bien es un esquema, no es necesariamente fijo y a veces podemos pasarnos el tema podemos llegar de frente, por ejemplo, a la exploración, porque el paciente o la persona ya llega con un trabajo artístico, entonces ya nos pasamos de la expresión a la exploración de frente, ¿no? Entonces, tener un contacto con uno mismo, con una toma de conciencia de uno mismo es una parte importante en el trabajo con la arte terapia, con el logo arte. Como les decía, ¿no? El logo arte, esta parte logo que contempla la parte existencial, es algo fundamental como, digamos, como dirección a la que le damos dentro de los trabajos con arte. Hay trabajos con arte dentro del existencial muy interesantes,
Por ejemplo, me acuerdo de uno que es el árbol de los miedos, ¿no? Por ejemplo, uno puede dibujar un árbol y en las ramas perdón, en las raíces poner cuáles son los miedos, los miedos los miedos más que están más enraizados en mi vida, ¿no? Los miedos que tengo yo desde lo personal, ¿no? Miedos existenciales. Y luego en cada rama del árbol poner cuáles son las consecuencias que me llevan cuáles son las cosas que me hacen hacer o me hacen no hacer esos miedos. Entonces estamos hablando ahí de, por ejemplo, a qué me limita el miedo tal o el miedo que tengo, ¿no? Por ejemplo, tengo un miedo a expresarme, ¿no? En público. ¿Y eso a qué me lleva? ¿Qué me limita? Me limita tal vez a exponer o me limita a no poder hacer un live, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o por ejemplo, hay un trabajo bien interesante de ¿cómo se llama? La lápida, ¿no? La lápida, que es lo que yo pondría como epitafio en mi propia lápida, ¿no? O sea, como yo quisiera, tal vez eso nos lleva a cómo cada uno quisiera ser recordado, por un lado, o el de la familia, ¿no? Es bien interesante el trabajo con arte. Ese es el primer objetivo, digamos, que contemplaríamos en este live introductorio. El segundo objetivo sería la exploración de contenidos a través del arte, ¿no? A través del arte, la fenomenología, la exploración de diversos contenidos que pueden surgir es vital, ¿no? Los contenidos van surgiendo, en la terapia van surgiendo y a veces puede ser fácil hablarlos, pero a veces puede ser muy retador. Entonces, cuando tenemos a un paciente a quien puede ser muy retador hablar de ciertas cosas, es bueno poder tener estas herramientas artísticas. Podemos usar, por ejemplo, cartas asociativas, ¿no? Hay diversidad de cartas, las OH que se utilizan bastante en la Gestalt, o nosotros podremos, hay infinidad de cartas realmente. Justamente desde Agape vamos a hacer un live, en algún momento una entrevista sobre cartas de pareja, ¿no? Entonces, estas cartas, estas herramientas pueden servir para que nosotros podamos entrar al mundo interno de la persona de una manera no intrusiva, de una manera mucho más cálida, y explorar los contenidos a través del arte. Y no acercarnos de una forma interpretativa. Algo que en algún momento Roberto habló que me pareció importante, ¿no? Creo que fue en el primero o en el segundo video, por ahí iba, sobre el cambio paradigmático, ¿no? El cambio paradigmático que nos dice, nos lleva de una visión interpretativa de las cosas, una visión donde nosotros interpretamos a una visión comprensiva, ¿no? Más basada en la fenomenología, realmente centrarnos y acompañar dentro de este proceso de exploración del trabajo, ¿no? Del trabajo creado en la sesión o del trabajo el trabajo que el paciente lleva a la sesión. Entonces es importante eso. A veces el paciente ya llega con una pieza artística, un dibujo, un cuento, un poema, ¿no? Y pasa a veces, ¿no? Pacientes que llegan ya con un poemario, por ejemplo, y te lo regalan. Y uno da el tiempo de leerlo y luego explorar ese trabajo, ¿no? Ese trabajo y luego ver la forma de hacer los otros puntos, ¿no? La resignificación es importantísima, porque a veces uno simplemente expresa a través de, o sea, el arte sirve para muchas personas y ha salvado a muchas personas, entonces, pero lo han expresado y lo han dejado ahí, es como que expreso algo y me sirve para expresar, pero luego esto lo dejo y lo guardo ahí en el closet y nunca más lo vuelvo a tocar. Entonces, justamente lo que buscamos es retomar estas piezas artísticas o hacerlas dentro de la terapia. Y hacerlas dentro del espacio terapéutico es algo que requiere mucho involucramiento del terapeuta, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona, el terapeuta también tiene que explorar, haber explorado a través del arte de las distintas manifestaciones artísticas, ¿no? Un terapeuta no podría, por ejemplo, trabajar con plastilina o con arte plástica si tal vez nunca se dio la oportunidad de poder explorar eso en ella o en él mismo.
Entonces, luego viene ayudar a facilitar la expresión emocional a través del arte, el diálogo y la fenomenología, ¿no? O sea, facilitar la expresión emocional. Es importantísimo llegar a ese punto, ¿no? Que la persona, que el paciente, perdón, pueda sentir que puede expresar eso que le sucede y tal vez la manera verbal es la que menos se le acomoda. Digamos que ahí lo que un terapeuta tiene que buscar es obtener herramientas diversas para poder facilitarle la expresión al paciente. A veces un terapeuta se cierra mucho en su estructura y dice, bueno, esta es mi estructura, esta es mi manera de trabajar, y lo que tiene que hacer un terapeuta es abrirse a la posibilidad de trabajar con diversas herramientas. Y el arte es una herramienta muy potente que tiene resultados muy, muy favorables, no solamente dentro del trabajo con niños, porque también se plantea que solamente es un trabajo que es una herramienta que se puede utilizar con niños, pero no es así. Está más lejos de la realidad de eso que se plantea, porque una persona de cualquier edad puede trabajar con arte y el impacto puede ser muy fuerte, no solamente en el trabajo con arte de manera personal, sino también de manera grupal. Es bien interesante el trabajo que se puede hacer, ¿no? O sea, el trabajo con grupos, el trabajo de parejas también, es bien interesante. Entonces, luego viene el cuarto punto, sería la amplificación de componentes, de contenidos de creación artística, ¿no? Amplificar la visión que cada uno va teniendo de sí mismo y de eso que ha evocado, ¿no? A veces uno llega con una vivencia en particular y y el arte ayuda a que uno pueda amplificar esa vivencia y pueda tal vez expresarlo de una manera novedosa, ¿no? A veces, por ejemplo, imagínense la pérdida de alguien, ¿no? O la pérdida de una relación de pareja. Las expectativas que yo tenía hacia esa relación de pareja o lo que le pude expresar a nivel verbal, pero a veces a nivel, por ejemplo, narrativo o a nivel de un dibujo, ¿no? O simbólico, haciendo uso de herramientas como el focusing. Nosotros desde la institución de APAEL trabajamos bastante con la logoterapia integrativa. Entonces, la logoterapia que puede integrar diversas prácticas. Como ya comentaba en un principio, Franklin no trabajó, no ahondó mucho en esto que podríamos llamar el logoarte, pero sí podemos trabajar dentro del espacio terapéutico temas existenciales, temas relacionales, temas relacionados a los valores, temas relacionados a la capacidad de autotrascendencia, ¿no? O de temas de pareja, ¿no? O el autodistanciamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, trabajar el autodistanciamiento desde el arte es algo muy interesante. Ujú. Entonces, la amplificación a través de técnicas expresivas, imaginería, ¿no? Psicodrama, el mismo diálogo o el trabajo con títeres, por ejemplo, es muy interesante. Y los títeres, como ya decía, hay un mito ahí que solamente se puede trabajar con niños, pero no es tanto así, ¿no? O sea, se puede trabajar con adultos y puede tener un gran impacto en el trabajo con adultos desde el arte, ¿no? Ayuda a resignificar los contenidos. También facilita el desarrollo creativo y ahí ponemos una saltada al concepto de abuso creativo, porque el abuso creativo, mucho se habla del abuso, por ejemplo, del abuso físico o el abuso psicológico, pero el abuso creativo es eh, esa limitación que muchas veces muchas personas tienen comenzando la vida, que es decirle, por ejemplo, un padre o alguien o una figura de autoridad, tú no eres bueno para esto, tú no eres bueno dibujando, tú no eres bueno expresándote, bailando, o no eres bueno, qué sé yo, ¿no? O sea, hay multiplicidad de abusos creativos que se dan y que esta figura de poder, papá, mamá o alguien adulto o hermano mayor, diga eso puede afectar mucho
a la persona, y es importante que a la edad que uno tenga, que cualquier persona tenga, pueda buscar hacerse cargo de eso, ¿no? Y curar esas heridas que pueden servir, y esa cura puede servir para que esta persona pueda explorar nuevas formas más creativas de responder a la vida. ¿Mm? Entonces, facilitar el desarrollo creativo. ¿Por qué? Porque justamente uno de los puntos que nosotros facilitamos es la importancia del desarrollo de la flexibilidad, y el arte sirve para desarrollar esta flexibilidad, la flexibilidad que todos necesitamos para afrontar la vida y la problemática de distintas maneras, de maneras novedosas, de maneras bueno, atípicas. ¿Mm? Entonces, luego el siguiente punto del que les quería hablar era de el afianzamiento de la confianza en los propios recursos creativos. Entonces, la confianza en uno mismo, la confianza en la capacidad de mí mismo de poder expresar de maneras novedosas, es algo que justamente se busca, y en la mayoría de los casos se logra a través del trabajo con arte. También se puede trabajar, por ejemplo, el vínculo terapéutico, y es algo que muchos terapeutas a veces le huyen un poco a ese trabajo, ¿no? Al trabajo de lo que está sucediendo en el mismo proceso de terapia. Entonces, muchas personas le huyen a este trabajo del vínculo, al trabajo de la relación terapéutica. ¿Mm? Entonces, es importante también atenderlo en algún momento del proceso terapéutico, esto, ¿no? Este vínculo, esta relación terapéutica. El otro punto podría ser, se parte de la vivencia, no de la teoría. Entonces, muchas personas que trabajan con arte parten de la teoría. Entonces, hay una teoría que me dice paso 1, paso 2, paso 3, o hay una teoría, por ejemplo, el trabajo con arte desde como les comentaba al comienzo, desde la psicología normalmente está visto como las técnicas proyectivas, el makeover, el desiderativo, y entonces esas técnicas, eso es más técnico, ¿no? Y busca más interpretar desde una mirada, puede ser desde una mirada, en este caso, en el caso del Rorschach, por ejemplo, desde una mirada ya previamente estandarizada, establecida, y lo que nosotros buscamos con el trabajo con el arte es zafarnos de la teoría y quedarnos con la persona, facilitándole a esta persona la expresión artística, siguiendo, si bien, como les comentaba, un esquema, porque es importante la conciencia de cada uno sobre el esquema a seguir, ¿no? O sea, una persona que se forma en arte, en logo arte, tiene que tener una base del qué es la logoterapia, qué es el análisis existencial, quién fue Viktor Frankl, de qué manera se trabaja desde el enfoque, y también qué maneras artísticas existen para trabajar. Tal vez también, bueno, ahí entra la fenomenología también para identificar si una persona, por ejemplo, es más kinestésica, es más auditiva, si es más visual. Entonces estamos hablando ahí también de tener conciencia de a quién tenemos al frente, ¿no? A qué es las características del paciente. Ahí a veces el arte, por ejemplo, puede tener su propio fin, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando uno trabaja con tinta china puede ser muy frustrante el trabajo, ¿no? Cuando uno trabaja con niños, por ejemplo, el tema manual es tiene mayor impacto en la vida o en el trabajo, ¿no? Porque, digamos, los niños, el tema manual lo tienen más desarrollado. Para un músico, obviamente, el trabajo con música y el tema de la vibración, ¿no? Puede ser mucho, y es mucho más impactante. Y a veces tenemos que irnos a otras expresiones artísticas más atípicas y casi casi que no se contemplan dentro del trabajo con arte, que puede ser, por ejemplo, la fotografía, y para eso, por ejemplo, el terapeuta también tiene que explorar en este punto, o los cortometrajes, el cine,
¿no? O sea, ahí ese es un reto para el terapeuta también, que el terapeuta puede identificar qué le sucede con estas expresiones artísticas y darse el tiempo, la oportunidad, el espacio para que pueda ir trabajando, ¿no? Estas expresiones artísticas, no solamente como arte terapia, que es algo muy interesante, ¿no? Y la arte terapia puede ser desde diversos enfoques, como ya comentaba, sino desde el logo arte, ¿no? Y conocer cuáles son los fundamentos básicos de la logoterapia para, en función a eso, comenzar a incluso crear trabajos con arte. Entonces, uno no solamente se debe restringir a lo que ya está preestablecido, lo que nosotros ya tenemos como institución dentro del trabajo de logo arte, pero sí, no solamente quedarnos con eso, sino incluso crear nuevas, nuevas formas, ¿no? Es algo bien interesante y es un reto que cada uno debería de asumir. Eh, Luego, tener una orientación general, ¿no? A veces uno se queda con la orientación específica, así es como se trabaja y descarto cualquier tema personal, por ejemplo, cualquier intuición que uno tenga dentro del espacio terapéutico, como terapeuta me refiero, sino también quedarse con una orientación general, o sea, poder identificar y poder hacer uso de esa flexibilidad que los terapeutas deberíamos tener, ya sea logoterapeutas, ya sea terapeuta gestal, terapeuta centrada en la persona, y facilitar esa flexibilidad, ¿no? Como les comentaba, Frankl, si bien no incluye dentro de su trabajo al arte, es importante buscar esa integración de la logoterapia con el arte, ¿no? O sea, Frankl decía, ¿no? La logoterapia está abierta a su propia evolución. Entonces, tomando las palabras de Frankl, lo que tendríamos que hacer es generar esos puentes con, sí, con otras visiones de la terapia, ¿no? Las distintas terapias humanistas, eso que estábamos comentando, Roberto, hace tiempo sobre lo transparadigmático, lo interparadigmático, lo intraparadigmático. Entonces, los paradigmas distintos, en este caso estamos hablando del paradigma arte con el paradigma logoterapia, pueden hacer también generar una conjunción entre las dos. No solamente cuando hablamos de integración estamos hablando de la integración entre diversas escuelas, ¿no? Y obviamente tenemos en cuenta que, claro, es más fácil integrar la logoterapia con la terapia centrada en la persona y es más difícil integrar, por ejemplo, la logoterapia con, por decir, el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis lacaniano. Entonces, y también, como también comentó en algún momento Roberto, hay teorías o paradigmas más amplios que otros, ¿no? El paradigma junguiano, por ejemplo, es bien amplio, y hay paradigmas más pequeños, ¿no? Digamos, por ejemplo, la terapia, por decir, no sé, la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? O sea, la terapia sistémica, que es bastante amplio. Y por otro lado, podemos tener una terapia más focalizada, por ejemplo, la terapia experiencial, ¿no? Más focalizada en el cuerpo, pero la terapia sistémica es algo más amplio. Entonces, al hacer esta integración, estamos haciendo la integración entre las diversas expresiones artísticas, el arte en general, el arte y su multiplicidad de aportes, el arte como herramienta, no como búsqueda de excelencia, es importante eso, o búsqueda de realizar, por ejemplo, un arte mimético, o sea, un arte que busque expresar tal cual la realidad es, sino un arte que busque expresar lo que a mí me sucede, tal vez no tal cual es, pero sí lo mejor que pueda, porque muchas personas también se frustran, ¿no? Oh, yo quería hacer la fotografía, pero me salió esto. Entonces, eso también puede ser objeto de estudio, objeto, no de estudio, sino objeto de exploración, ¿no? Eso es importante. No estamos hablando de un estudio, de algo meramente intelectual, sino la exploración en conexión con mi obra, en conexión con qué me sucede con este objeto, con este resultado que salió, qué me sucede, por ejemplo, a mí como paciente puede ser expresándolo en palabras a mi terapeuta,
Y luego, ¿qué me sucede después? ¿No? La resignificación también, ahí es, ese punto de resignificación es vital, porque es lo que me va a dar como al final el resultado, ¿no? Digamos, hay muchos resultados, el resultado también va quedando en el cuerpo, ahí, que es lo que a mí me sucedió pues, al hacer esto, al realizar este movimiento, o este dibujo, que yo jamás había hecho, que yo no había hecho hace tiempo, y a veces uno se queda mucho en ese rol, ¿no? El rol de adulto. Esto soy un adulto y los adultos no hacemos esto o no hacemos aquello. Los adultos no nos tiramos en el suelo, los adultos ya no hacemos un deporte o estamos negados a comenzar nuevamente a aprender algo, ¿no? Y eso ya es para los jóvenes. Entonces uno, la edad que tenga, o sea, cualquier persona, la edad que tenga, puede hacer uso del arte. Entonces el arte es algo que está ahí, ¿no? Y es una herramienta que uno tiene que tomar, tiene que conocer, tiene que trabajar en uno mismo, como cualquier terapia, y tiene que comenzar a trabajar también con los otros. Entonces, este marco explicativo que tienen las terapias en general, tiene que tal vez dejarse un poco de lado y comenzar a ver lo que está sucediendo en el espacio terapéutico con esta expresión artística cuando se trabaja con arte. Entonces, no invalidar el proceso, por otro lado, la búsqueda de no invalidar este proceso que está funcionando, está creando, está poco a poco ahí como yendo, ¿no? Entonces, este proceso, a veces uno puede frustrarse, porque a veces uno puede decir, no, como terapeuta, sucede, ¿no? Uno puede decir, no, así no es, debería ser así, debería ser así. Entonces, uno como terapeuta también tiene que sostener el silencio. Hay un ejemplo que me gusta mucho del trabajo eh, de una terapeuta Gestalt, ¿no? Que ella dice, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajaba con una adolescente y esta adolescente no hablaba. Entonces, esta adolescente que no hablaba, eh, en algún momento esta terapeuta le ofreció a esta paciente hacer un dibujo, ¿no? Y esta paciente comenzó a dibujar y esta terapeuta muy respetuosamente le dijo a la paciente, ¿no? ¿Puedo participar en esto? ¿No? En este trabajo tuyo. Y la paciente la vio y le dijo, sí, está bien. Le dio el permiso. Entonces, sesiones posteriores, la paciente, que era una adolescente, le comenta, ¿no? Que a ella le había impactado mucho el hecho de que esta profesional, esta terapeuta, le haya preguntado, porque es algo que nunca habían hecho con ella, nunca le habían preguntado, un adulto, que un adulto me pregunte, o sea, me pida permiso, no, los adultos normalmente para ella se imponían. Entonces, este trabajo en conjunto le ayudó mucho a esta paciente, ¿no? Y fue gracias a ese respeto que tuvo la terapeuta a la hora de buscar trabajar con ella, ¿no? Entonces, no invalidar el proceso, no imponerse frente a lo que el paciente está viviendo, está por ahí asimilando. Ujú. Entonces, la, rela- eh, también, bueno, quería comentarles, ¿no? Tres tipos de creación que existen, ¿no? Bueno, los que trabajamos nosotros es la creación, por un lado, la creación espontánea, que en algún momento les comentaba, la creación espontánea tiene que ver con un trabajo libre, ¿no? Un trabajo bien centrado en la necesidad del paciente, ¿no? En las formas que tiene el paciente, el tiempo que tiene el paciente, y esto puede ser algo muy enriquecedor, por ejemplo, un dibujo libre, o en relación a algo, pero sin una estructuración previa tan fija como si sucede, puede suceder en la dirigida, ¿no? En donde el trabajo busca una finalidad. Y esta finalidad puede ser, por ejemplo, trabajar un vínculo o trabajar una emoción en particular, o puede ser trabajar en un tiempo determinado, ¿no? Con un mandala, por ejemplo, un mandala en relación a algo, un collage en relación a la figura del hombre o de la mujer, o puede ser hacer una visualización, ¿no? Una visualización, un ensueño dirigido, una visualización activa, un ensueño dirigido, estamos hablando de una dirección, ¿no?
y en una imaginación activa estamos hablando de que el paciente tiene un rol activo dentro de esa técnica de imaginería. Entonces, en la dirigida hay una intención y hay una serie de normas, tampoco es tan rígido, pero digamos, si uno va a trabajar con cartas, con las cartas OH, un tema en particular, uno toma las cartas y ya sabe a dónde va, ¿no? Si uno, por ejemplo, va a trabajar las figuras de la familia con un disfraz o polaridades, ¿no? La vida y la muerte podría ser el sentido y el no sentido, podríamos ahí, y lo hacemos, ¿no? En el trabajo de logoterapia con arte, tomar conceptos de la logoterapia para integrarlos con el arte, ¿no? Y trabajarlos desde distintas manifestaciones, por ejemplo, una historia, ¿no? Una historia que contemple palabras clave, ¿no? Como podría ser muerte, sentido, soledad, incertidumbre, finitud, ¿no? O sea, palabras que hagan que poco a poco la persona a través de este dibujo, perdón, de esta historia, pueda expresar qué es lo que le sucede en relación a eso. Con un personaje, con dos personajes, ya cada uno ve, pero contemplando sí o sí estas palabras. Por otro lado, la co-creación con el terapeuta, ¿no? O en tema de parejas, la co-creación con la pareja, ¿no? Entonces, esta co-creación, en el ejemplo que les di, estaba clarísimo, ¿no? Y fue también algo que se fue moviendo, ¿no? O sea, pasó de una intervención personal, ¿no? De una intervención dirigida a un trabajo espontáneo, a un trabajo ya colaborativo. Ahora también ahí hay dos direcciones, ¿no? Un trabajo en el que el terapeuta tiene un rol más activo y menos activo, ¿no? En el que tiene menos actividad, ahí podríamos hablar de esta pequeña ayuda o de esta pequeña intervención que un terapeuta da dentro del trabajo artístico. Y por el otro lado, están los trabajos en donde ya hay un rol más activo del terapeuta, un rol más activo del otro, y son los trabajos en los que se centran en la relación terapéutica. A veces es importante hablar de esto en la terapia. A veces uno da por sentado que en la terapia la relación que hay ya está buena, ¿no? O si no se habla, está bien, pero a veces es importante hacer explícito esto implícito, ¿no? Cómo se está sintiendo este paciente en relación a la terapia, al terapeuta, ¿no? Es importante ponerle el foco de atención de vez en cuando uno sienta, un terapeuta ya siente y proponerlo, ¿no? Obviamente siempre la propuesta va a hacer que esto tenga más sentido, ¿no? Que esto vaya tomando forma según los dos y no sea impuesto, ¿no? Entonces es importante ese trabajo. Entonces, sí, el día de hoy lo que quería hacer era darles el primer alcance, la introducción a esta serie de lives que vamos a hacer los días sábado a esta hora, a las 4 de la tarde, en relación al logo arte, al arte terapia en general y al logo arte, ¿no? Y reconocer cuáles son la serie de trabajos que se pueden hacer, de qué formas puede uno hacer uso del arte dentro de la logoterapia, ¿no? Dentro del espacio terapéutico basado en el análisis existencial en logoterapia. Así que voy a pedirles, si ustedes tienen algún interés, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, vayan poniéndolos ahí acá abajo. Y si conocen a gente interesada en conocer más sobre el logoarte, puedan compartir este video, puedan pasarle la voz, ¿no? A las personas. Estos lives van a ser, como les comentaba, los días sábados a las 4 de la tarde, hora de Perú. Y entonces nos veríamos el próximo sábado. Muchas gracias por su atención. Estos videos van a quedar acá grabados. Cualquier duda pueden escribirnos en la caja de comentarios o mandarnos un inbox a Pael. Y entonces eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Chao.